aún hoy siento perplejidad cuando tengo que reconocer que en todos mis trabajos que están vinculados a la docencia, yo no he tenido la sensación de haber logrado un propósito, porque en verdad, y esto desde niño, creo que tenía mucha transparencia ante mí mismo. Entonces, sabía dos cosas fundamentales. Sabía que lo que me gustaba no era una cuestión que se podía reducir a un gusto momentáneo, circunstancial, pasajero. Cuando algo me gustaba, además de valorarlo, eh, me identificaba profundamente con eso que yo decía que me gustaba. Cuando digo profundamente, quiero decir que tenía la certeza de que en eso que a mí me gustaba estaba yo. Estaba yo definitivamente siendo yo en eso que a mí me gustaba, porque me conmovía, porque, porque constituía parte del mundo en el cual yo sentía que valía la pena existir, que valía la pena vivir. Todavía me cuesta sentir integralmente que vale la pena vivir en el mundo en el cual nací. Y no porque tenga que reprocharle nada, ni a la vida ni al mundo. Pero no dejo de sentir que hay una parte mía que se resguarda de aterrizar totalmente, como si uno no terminara de pertenecer aquí. Pero para compensar eso, he sido muy sensible a lo que me daba una verdadera pertenencia. Entonces, cuando algo me gustaba era porque me conmovía, porque yo sentía que además no solamente podía decir que me gustaba a mí, sino que podía hasta fundamentar que era digno de que guste a cualquiera, bueno, a cualquiera que tuviera buen gusto, diría yo. Pero con esto lo que quiero decir era que yo encontraba algo que ya no tenía que ver con cómo yo percibía a eso que me gustaba, con cómo yo me sensibilizaba, sino que le pertenecía a eso intrínsecamente y con una validez que trascendía mi propia perspectiva personal, mi propio gusto individual, sino con una cualidad que yo creía que era universalmente válida. Con lo cual fui indiferente a todo aquello que me pudiera llegar a gustar, pero que no dejara de parecerme pasajero, transitorio, inesencial, superficial. Hoy lo puedo decir así, con estas palabras. El niño que fui y que soy, porque sigo diciendo que tengo como edad todas las edades que he vivido. Ninguna está excluida. Entonces, si bien el niño que fui y que soy, junto con el hombre que soy, y que mira al niño que fui, no tenía estas palabras para decirlo. Pero estaba muy convencido de que era así, sentía que era así, y sentía que no era una simple sensación. Entonces me fui rodeando, armando un mundo de las cosas que me conmovían. Y por lo tanto nunca tuve en definitiva claridad sobre un propósito en este mundo en el cual nací y en el cual debo revalidar todo lo que creo, todo lo que pienso, todo lo que soy capaz de defender, porque sí aprendí a descubrir que es este mundo el escenario en donde debo probar que soy alguien verdadero. Esta es la escenografía, estas son las condiciones, y aprendí a descubrir que son las condiciones en donde, bueno, se requiere de mi fidelidad, se pone a prueba mi libertad,
se pone a prueba mi honestidad, mi capacidad de comprometerme hasta el final. Es el verdadero escenario. Pero, aunque sea el verdadero escenario que aprendí a descubrir como tal con el paso de los años, nunca pude sentir que yo tenía un propósito. Sí estaba convencido lúcidamente y precozmente acerca de lo que realmente valía mucho para mí y que se identificaba con lo que yo quería hacer. En definitiva, valía porque todo mi ser estaba puesto ahí. Y no de manera circunstancial, sino que yo sentía que ahí había encontrado una verdad que siempre iba a ser verdadera. En ese sentido, el aula siento que se cruzó en mi camino y que, en definitiva, lo cuento porque en el fondo era muy precaria, muy provisoria mi sensación de sentirme bien en un aula. Bueno, a mí me gustaba hablar de lo que me gustaba transmitir, me gustaba que los otros recibieran lo que yo consideraba que valía, pero porque no creía que valía solamente para mí, sino que abría un horizonte de sentido, de valor, de verdad, de conocimiento, de fundamentación, de seriedad, de compromiso, de alegría, de juego, de diversión, de entretenimiento y de creatividad fundamentalmente, que concernía a la humanidad entera. Si yo lo tuviera que decir, lo diría sin ningún tipo de límite, sin ningún miedo, diría esto y lo digo, efectivamente lo digo. Pero el aula me fue mostrando que era un lugar que era también para mí. Empezó a constituir un lugar en donde yo crecí, donde me encontré, y me encontré en todo lo que a mí me faltaba crecer, en todo lo que me faltaba asumir, en todas mis limitaciones que yo muchas veces no quería reconocer. Es decir, el aula fue un aula para mí, un lugar de una profunda educación para mí, un lugar de una enorme humanización para mí, en donde mis talentos quedaron en el lugar que tenían que quedar, en el lugar del servicio. Y esto no le quita mérito a mi persona, ni le quita mérito a lo que yo haya hecho bien, porque en el fondo la autoridad se sustenta en el servicio, porque, bueno, los dones que uno tiene son profundamente de uno cuando esos dones de verdad están al servicio. Porque además nunca me reconocí tan profundamente, nunca me descubrí tan profundamente como en un montón de cosas que yo he recibido de la gente que conmigo compartió un aula. Nunca yo me podría haber dicho cosas tan genuinas de mí, tan certeras, tanto luminosas como oscuras, como lo que sí he recibido en un aula, y por eso para mí fue un lugar, y es un lugar en donde me siento en mi mundo. Y creo que sí, que la palabra me ha convocado siempre, que la palabra verdadera es la que anhela ser recibida para poder decir lo que tiene que decir, pero en ese anhelo está incluido el anhelo de dejarse decir todo lo que esa palabra necesita escuchar. Una verdadera palabra es así. Y en ese sentido, recuerdo, por ejemplo, la presentación de mi primera obra literaria, que se llama Ser en la Palabra. El libro es este. Esta es la imagen de la Trinidad de Rublev, un pintor de la Iglesia Ortodoxa Rusa, un monje, y que en realidad es un mural, recreando una escena del Antiguo Testamento. Y bueno, en esa presentación de este libro, que es un libro de poesías, fue mi primera obra literaria que me publicaron. Esta presentación se hizo en la Manzana de las Luces, en la sala principal, donde me contaron que juró como gobernador Juan Manuel de Rosas. No lo estoy diciendo con ningún tinte político, ni a favor ni en contra. Me aparto de ese tipo de evaluaciones, pero era un lugar históricamente muy importante y fue muchísimo más importante lo que viví en esa ocasión, la cantidad
impresionante de personas que me acompañaron. Yo no tenía, la verdad no tenía, ni en mi mejor optimismo, ninguna expectativa como la que se reflejó en esa ocasión, y además el clima. Recuerdo que una persona, cuando terminó todo, me dijo, fue como una misa. Y yo sentí que había sido bendecido y confirmado en mi identidad profunda esa vez. Que Dios había estado en la presentación, lo digo sin ningún misticismo, sin ningún fanatismo. Lo digo para nombrarlo de alguna manera acorde a lo que siento que la profundidad y la trascendencia de todo lo que se me reveló en ese acontecimiento merecen como nombres propios, como palabras que estén a la altura de todo eso que yo creo que se ha revelado con una profundidad irrefutable. Entonces, sí, la palabra me convoca, pero aprendí a escuchar muchísimo, y creo que en mi experiencia como profesor, como alguien que transmite conocimientos, como alguien que comparte una clase, lo que aprendí es que lo más sustancial, lo más creativo, lo más original de una clase no está en ningún plan de clases, no se puede planificar. La esencia de una clase nunca está en un plan de clases. Y esto no es para desprestigiar a los especialistas en educación, ni al trabajo responsable de planificar una clase, porque por supuesto que cuando yo entro a un aula sé de qué tengo que hablar, sé del tiempo que dispongo para hablar de eso, sé cuál es mi auditorio y sé más o menos cómo lo voy a decir, aunque todo eso se termina de precisar en el momento en que se abre el telón y uno empieza a celebrar la clase, como salga, en el sentido de que esa presencia también se va a ajustar a lo que ocurra, a los imprevistos que acontezcan, pero que no va a perder ni el peso, ni el sentido, ni la orientación, ni la decisión de dar la clase como yo siento que hay que darla. Y en ese sentido me parece que la clase se parece, o el aula se parece mucho a la vida, porque uno puede hacer planes con la vida, pero siempre van a tener sentido esos planes cuando uno también esté permeable a los planes que la vida tiene con uno. Así que en ese sentido creo que la palabra y el aula siempre me han convocado. Estoy buscando un poema que está escrito hace ya más de 22 años en esta obra, que se llama Logos, que significa palabra, razón, estudio, tratado, investigación, desarrollo. Les voy a leer la primera estrofa. El poema calla, el ser es su cautiva, coartada, enamorada, que sin juez ni veredicto dirá en el alma lo justo y concedido, hasta colmarla, hasta arrancarle luego lo que ama. La palabra nos convoca, nos pone ante el gran misterio del sentido que estamos buscando para nosotros mismos, pero después la palabra nos arranca lo que poseemos porque se lo lleva a otros, y esa es la única manera en que la palabra pueda seguir siendo vigente y pueda seguir siendo pronunciada. La palabra y el aula y lo que implica enseñar y dejarse ser en quienes reciben una clase, y dejarnos ser en todo lo que se revele en una clase. Y tal vez en una clase, y más de una vez me ha ocurrido, se han revelado cosas que directamente tienen que ver con lo más esencial de mi ser, con lo más decisivo de mi vida, y que no deben quedar pendientes.